Haber venido, primero que nada. Por favor, gracias Iván, a todos ustedes por invitarme. Bueno, en principio hay una evidente preocupación nuestra y de la sociedad también, la gente que está mirando, por la suba de contagios. ¿Es un número que miran con atención o están mirando otros índices, además, que son más representativos? No, índices nosotros miramos un conjunto bastante integral, pero decididamente el número de contagios es un indicador muy importante. Allí importa no solamente el número de los nuevos contagios, sino sobre todo el grado clínico de los contagios. Vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una estrategia de testeo muy intensiva, testeamos a todas las personas asintomáticas que están en riesgo y eso por supuesto siempre hace que los números sean un poco mayor o sobreexpresen la realidad, pero el número de contagios es muy importante. Lo segundo, la situación clínica te decía, lo segundo es la edad, sobre todo evaluamos mucho la tasa de contagio de los mayores de 60 años, seguimos muy de cerca ese indicador, porque es el que más predice el uso posterior de la terapia intensiva. La situación del sistema de salud, tanto público, seguridad social como privado. Y por supuesto los testeos, la tasa de positividad de los testeos, en fin, un conjunto de indicadores que te dan un panorama general de cómo se está moviendo la epidemiología. ¿Tiene un número de cuál es la incidencia? Es decir, ¿qué porcentaje de... Lo pongo en la Ciudad de Buenos Aires, aunque tengamos que pensar el AMBA como un mismo sector. ¿Qué porcentaje de porteños y de porteñas están contagiados o estuvieron contagiados? Sí, si haces una PCR hoy a la totalidad de los porteños, el resultado de positividad te da entre 1 y 2%. Ahora hay que tener mucha prudencia porque la mitad de esos positivos son positivos que están curándose, porque viste que la PCR te mantiene positiva varios días después. Es decir, que los enfermos verdaderos son la mitad de lo que te acabo de decir. Pero si vos haces PCR a todos los porteños, el número está entre 1 y 2%. Y vos fíjate, estamos haciendo PCR a las personas que vuelven de viaje estos días, ¿no es cierto? Sí. La positividad está entre el 3 y 4%. Es decir, que un poco más que el doble, los que se van de viaje vuelven con un poco más de doble de la enfermedad de los que se quedaron aquí. ¿Y la película? Si yo te pregunto... Hoy, sí, la foto de hoy es muy parecida al pico de los primeros días de enero. Muy parecida en todos los indicadores sanitarios que vos quieras mirar. Tanto la cantidad de casos, aunque ahora hay unos 100 o 200 más por día, la cantidad de casos de mayores de 60, el uso del sistema de salud, la positividad, la tasa de positividad de los que vienen de viaje, tienen indicadores prácticamente calcados de ese momento. Por eso yo insisto tanto en lo siguiente, ¿no? Ustedes hablaban de las medidas que dañarían además más la economía y traerían más dificultades en la pobreza y en la salud mental de las personas y demás. Nosotros en los primeros días de enero como sociedad argentina y metropolitana en particular, fuimos capaces con la voluntad de toda la ciudadanía y los testeos del gobierno, fuimos capaces de bajar los casos, porque todavía el clima ayudaba a mantener todo el lugar abierto. Hoy tenemos la dificultad de que el clima es un poquito más agresivo, pero aún no lo suficiente. Entonces me gusta poner en el debate de que si todos hacemos un esfuerzo extraordinario, después de un año tan difícil, de tanto cansancio, pero un esfuerzo extraordinario, podríamos conseguir un resultado extraordinario como el que conseguimos en enero, ¿no? ¿Y si no? Y si no, los casos van a seguir subiendo. Seguramente en las próximas 2 semanas tendremos el periodo más intenso y tendremos que ir viendo cómo está el sistema de salud, cómo están todos estos indicadores que yo te contaba. Es cierto que esta situación, a diferencia de la... hay 3 grandes diferencias entre esta curva y la que vimos en agosto, ¿no? La primera diferencia enorme es que las estrategias de testeo son mucho más intensivas y entonces las curvas no son comparables. Ahora hay mucho más casos de gente más leve. La segunda diferencia es que en aquella época no teníamos las variantes, que hoy están circulando y son una amenaza suplementaria a lo que estamos dialogando. El gobernador dijo hoy que ya se detectó en la provincia de Buenos Aires la de Manaus. En buena parte de la Argentina ya se ha detectado, digamos, en 3 niveles de progresividad. Primero en viajantes que volvieron, luego en contactos estrechos de esos viajantes que volvieron y ahora en personas que no tienen un vínculo epidemiológico claro, es decir, el inicio de la circulación comunitaria. Pero volviendo para acá, es la parte negativa de la comparabilidad, son las variantes. La parte, entre comillas, positiva de la comparabilidad es que la campaña de vacunación en los últimos 10 días se ha intensificado. Nosotros tenemos hoy casi el 30% de los grupos de riesgo de la ciudad, al menos con una dosis, y un 12 a 14% de la población, si uno toma como población general, al menos con una dosis. Eso hace una diferencia que aún no es suficiente, pero hace una diferencia sobre lo que hemos vivido. ¿En base a qué, que es siempre la pregunta más antipática para las autoridades, estarían dispuestos a... o se verían obligados, me parece más justa la formación de la frase, a tomar algún tipo de medidas vinculadas a restricciones nocturnas o restricciones de circulación? Digamos, ¿qué es lo que se ve? Porque por lo que entiendo, y le pido que me corrijan si estoy equivocado, la explosión de casos
usted me dice es parecida a enero, yo lo veía también parecido a algunos países de Europa que después, algunos sí, otros no, les volcó el sistema sanitario. Claro, son tiempos diferentes, ¿no? Pero vamos un poquito al punto que planteamos. Nosotros siempre decimos es día a día y semana a semana, evaluamos toda la situación epidemiológica, la foto y la película, y vamos proponiéndole a la ciudadanía lo que está pasando y proponiéndole qué camino transitar juntos, porque en definitiva el costo de las medidas las tenemos que afrontar entre todos, ¿no es cierto? El costo y la convicción de las medidas. Entonces, vamos paso por paso. Es lo que se ha visto en experiencias previas, porque tenemos la suerte de ver un poco el diario del lunes de lo que pasó en otros lugares, es que la primera parte de la ola tiene que ver con el grupo de personas de 15 a 40 años, en algunos países a 50 años, donde está el grueso, el 70, el 80% de los nuevos contagios, que es un número parecido al de la ciudad de Buenos Aires. Y que con posterioridad esas personas, puertas adentro de las personas con las cuales conviven o trabajan, van difundiendo la enfermedad a otros grupos etarios que tienen menos exposición social. Y por eso yo hace 10 días más o menos puse tanto en debate y se generó tanto debate, yo creo que un poco innecesario, pero lo bueno del debate es que pone a la vista el cuidado casero. Los cuidados intradomiciliarios e intratrabajo. Porque si sabemos que los primeros que se contagian son los que más salen, o porque lo necesitan, o porque no lo pueden sostener, o porque son los que incumplen, no importa el motivo, pero sabemos que la mayoría de los que salen son de edad intermedia y luego traen el virus a los que no lo van a buscar. ¿Te acordás cuando el presidente decía al virus lo salimos a buscar? Pues en esta etapa no lo salimos a buscar, nos los traen. Entonces es el momento de generar un debate, cada uno lo hará de la manera que corresponda, en las condiciones familiares que tenga, en las condiciones también hogareñas que tenga, pero necesitamos poner el debate del cuidado intradomiciliario, porque allí están lo que se llaman técnicamente los supercontagios o los contagios de los convivientes, que son el grupo que más rápidamente toma la progresión epidemiológica. Corríjame, lo que usted me dice es que en un trabajo no hay o no está claramente vinculada la idea que se dinamizan los contagios en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los establecimientos educativos, también le quiero preguntar sobre eso, sino en los encuentros que hacemos en nuestras casas, con amigos, con familiares, etcétera, y donde relajamos los cuidados. Yo te diría ambas cosas, pero en todos los lugares donde hay protocolos y se cumplen, en general el nivel de contagio es relativamente pequeño. En todos, y la economía tiene un montón de ejemplos de ellos. Ahora, digamos, lo que nos pasa, porque es un mecanismo de defensa del yo, es el siguiente. Cuando vos te encontrás con unos amigos o con tus familiares o con tus compañeros de trabajo y están todos sanos y ninguno declara ninguna enfermedad, el nivel de confianza... Baja la guardia. Y es que afectivamente vos no tenés una barrera en eso. Entonces, y fíjate que el debate en las redes se dio cuando yo planteé el tema del cuidado intrafamiliar. Porque es antinatural lo que estoy planteando. Pero es el mecanismo que es el que viene, el que está pasando en estos días y el que viene en las próximas 2 semanas. Es todas las personas que tienen exposición social intensa, que lo traen y nosotros confiamos. Y vos conocerás gente, pero la gente que nos escucha debe conocer tantas otras más, que lo más común que ha pasado estas últimas 2 semanas es que alguien te llame y te diga, che, mira, te quiero avisar. Ayer o anteayer estuvimos juntos, te quiero avisar que me sentí un poco mal y di positivo. Entonces, vos llegás 2 días tarde a la situación. Y por eso es que es muy difícil levantar la guardia con gente de confianza en un lugar amigable como puede ser tu domicilio, tu oficina de trabajo, con tu compañero de trabajo que estuviste toda la vida. Pero es ahí donde hay que cuidarse. Y veo mucho, no sé si es que yo tengo mala fortuna o si es algo repetido, gente, porque me ha pasado en reuniones, que llega conmigo en el auto con el tapabocas, estábamos con el tapabocas en el auto, nos bajamos caminando con el tapabocas, llegamos a la reunión y en la reunión nos sentamos con 2 personas más, se saca el tapabocas y lo pone de lado. Es que ese es el punto, eso es lo que quiero poner un poco en debate para la ciudadanía y es... el lugar cerrado, digamos, todo el mundo se acostumbra a poner el tapabocas cuando va por la calle. Sí. Y todo el mundo dice, mirá, no lo tiene puesto, lo tiene mal puesto. Y es verdad, mucha gente ya se va relajando. Sí. Pero el momento más crítico del tapabocas es cuando estás en un lugar cerrado, con pérdida o ruptura de distancia. Yo aquí, por ejemplo, me lo saqué, ayer estuve en otro programa, me lo dejé todo el programa, porque estuvimos 2 horas y media en un lugar con una distancia relativamente límite. En cambio acá vamos a estar 20 minutos con una distancia muy importante, entonces me lo puedo sacar. Pero el tapaboca, sobre todo, hay países, por ejemplo Alemania, que el uso de tapabocas es obligado en el interior, no en el exterior. Vos puedes andar por el exterior sin tapaboca, cuando entraste lo tenés que poner. Y eso es
anticultural o antinatural con lo que nos hemos acostumbrado. Y eso es lo que hay que poner en tensión. Necesitamos repensar los lugares cerrados porque es donde nos estamos contagiando. Lo evaluamos todos los días en las investigaciones que hacemos en la ciudad y una proporción muy importante de los nuevos contagios ocurre en el lugar interior con gente de mucha confianza que vos bajás la guardia por la confianza que tenés. Estefanía. Buenas noches. Estaba pensando en todas estas descripciones y en un poco la pregunta que hacía Iván al comienzo del programa. ¿Cuál es el orden de prioridades en el caso de que haya que volver a tomar restricciones que son, sabemos, antipáticas y más en este momento? ¿Cuál sería el orden de prioridades? ¿Qué sería al último lo que se cerraría? ¿Qué se cuidaría de que quede abierto? ¿Y qué cosas podrían ser la variable de ajuste frente a un escenario de más complicado sanitario? Bueno, acá hay que encontrar el equilibrio más apropiado entre el efecto que buscas, que la medida lo logre, y después voy a retomar por algo para explicarte por qué lo digo así. Vos tomas una medida buscando un efecto. Primero, que esa medida logre el efecto que vos estás buscando y no se encuentre una alternativa, ¿no? Primero, que la medida tome el efecto. Y lo segundo, que la medida genere el menor daño posible. Entonces, o sea, que sea la medida la única posible a tomar en ese momento, que no haya una menos gravosa, digamos, y por otro lado, que se logre lo que se está buscando. Sí, porque vamos por el que se logre que se está buscando y después vamos a la gravedad. Lo que sabemos es que los lugares donde podés controlar el protocolo o se cumplen bien, el riesgo es extremadamente pequeño. Las personas que están bajo protocolo en la escuela, en el teatro, en lugares donde los protocolos verdaderamente se cumplen, tienen mucho más riesgo fuera de esa actividad, en la vida diaria, que adentro de esa actividad. No quiere decir que están totalmente protegidas, pero que el riesgo es infinitamente menor. Entonces, lo primero es los lugares donde el protocolo es difícil de cumplir, son los lugares a evaluar. Sobre todo los lugares donde es difícil de cumplir el protocolo y donde está circulando el virus. ¿Y eso qué sería, por ejemplo? Bueno, fíjate, hay mucha gente que se plantea la nocturnidad, ¿no es cierto? La nocturnidad tiene un aspecto que es muy importante porque allí, sobre todo cuando vos estás con muchos amigos en un lugar más o menos encerrado o tomando algo de alcohol, siempre bajas la guardia aún más, ¿no? Pero ahí hay que tener mucho cuidado de transformar, y esto lo hemos discutido con los bares, yo creo que contigo también el año pasado, ¿no? En ese debate tan fuerte que fue cuando abrimos los bares en la ciudad. Hay que tener mucho cuidado de tomar una actividad que ocurre a la vista y por lo tanto la podés gestionar, y llevar esa actividad a un lugar donde ya no la podés observar porque se sale... El riesgo de las clandestinas, digamos. Sí, pero no solo clandestinos. El concepto es la pérdida de la visión social. Claro. Cuando vos tenés, yo decía, la gente se estaba encontrando en las casas, dijimos, abramos los bares en el exterior. ¿Por qué? Porque es mejor enojarte porque el bar hay mucha gente en la mesa y no saber lo que está ocurriendo, que nosotros sí lo sabíamos porque estábamos viendo los enfermos. Entonces acá es lo mismo, hay que tener mucho cuidado con no cambiar la nocturnidad a la vista, que la podés gestionar, podés clausurar un lugar, poner condiciones, hacer cumplir algún protocolo y cambiar esa nocturnidad por miles de reuniones dentro de los domicilios de 10, 15, 20 personas que estén corriendo el mismo riesgo pero ya no lo puedas observar. Perdón, ¿no? La posibilidad entonces de que la nocturnidad pase solamente a los exteriores, ¿se está evaluando o no? Porque ahí podrías achicar el riesgo, pero a la vez viene el frío, entonces me imagino que los comerciantes, los dueños de los bares, tienen que decir, me liquidás con esto. Nosotros tenemos en evaluación todas las medidas, las dialogamos con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia y día a día vamos decidiendo, de manera que, pero ella me preguntaba sobre cuáles son los principios que regulan, ¿no? Correcto. Y los principios son estos, es estar seguro que lo que vos vas a proponer no va a generar una nueva alternativa que es peor que la que tenías, y luego que efectivamente esa medida que vas a tomar va a tener un impacto sanitario concreto y medible. Y con eso vamos viendo, pero el concepto, vamos evaluando las medidas, ¿no? Pero el concepto principal es los lugares donde se cumplen los protocolos serían los últimos en tener que discutirlos, los lugares donde es más difícil y no tienen una alternativa clara, es más orientado a la actividad. Pero acá hay unas cosas que tenemos que hacer ya, y en la ciudad lo estamos haciendo desde los últimos días, y es volver al control del cumplimiento de las medidas que ya hay, porque hay muchísimas restricciones en la ciudad que hoy a veces se cumplen y a veces no tanto, ¿no? El transporte público, los aforos que hay que cumplir. Entonces nosotros hace varios días que hemos puesto la intensificación, primero hacer cumplir lo que tenemos y luego dialogar con los gobiernos de nación y de la provincia, de ir evaluando día a día cómo estamos, ¿no? ¿Qué índices respecto a la vacunación? Creo que llegaron entre ayer y hoy, entre ayer y 1,5 millones de vacunas. Sí. La idea es que venga algún otro porcentaje la semana que viene o la otra. Estamos a la espera de esas famosas 900.000 de AstraZeneca de la tercera semana de abril y después que se regularice el calendario respecto a la entrega de esta vacuna de Oxford. ¿Qué porcentaje de gente debería estar vacunada
para no para evitar los contagios, sino para que el sistema de salud esté más relajado, no esté tan tensionado? Nosotros en la Argentina tenemos que alcanzar la vacunación de todos los grupos de riesgo. En la Argentina son 15 millones de personas. 15 millones de personas. Al menos con una dosis, pero preferentemente con las 2 dosis de 15 millones de personas. En la ciudad ese número es 1.200.000 personas. Ya hemos aplicado 420.000 aplicaciones, valga la redundancia, que son más o menos 350.000 personas. Entonces, hay 350.000 personas con al menos una dosis, tenemos que llegar a 1.200.000. Si se están intensificando, como bien decís vos, la entrega de vacunas, eso es una muy buena noticia, y por eso yo el mensaje que traté de dar estos días es el siguiente. Si la intensificación sigue tal cual vos la describiste, que es bastante posible que así ocurra, nosotros en las próximas 3 a 4 semanas vamos a avanzar de manera muy significativa en la vacunación. De manera que los cuidados de los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados hay que intensificarlos en las próximas 3 semanas. Incluso si nos parece un exceso de actividad o de cuidado, necesitamos todos hacer un esfuerzo y cada uno de nosotros aportar algo en ello. Ahora le va a preguntar Juan, pero si le tuviera que poner una meta, una línea de llegada a la población, mire, si nos cuidamos hasta acá, y el ritmo de vacunación se mantiene estable o como parece se va a mantener, más o menos entre 4 millones, 3,5, 4 millones de personas vacunadas por mes, en este tiempo nos cuidamos y después, no digamos, no es Disney, pero es una situación de volver a recuperar esta normalidad que tuvimos estos meses. Yo marcaría 2 hitos. El 1 de mayo, por eso te estoy hablando de estas 4 semanas que hay por delante. El 1 de mayo como un hito significativo, pero no suficiente. Y el 1 de julio seguramente con una realidad donde prácticamente la totalidad de los grupos de riesgo pudiera estar vacunado. Van a ser 2 hitos muy importantes. Entonces serían más o menos 12 semanas que nos tendríamos que cuidar. Sobre todo estas primeras 4, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Yo le decía ayer en un diálogo toda reunión social, familiar y laboral que se pueda postergar 2 o 3 semanas, hay que postergarla. Claro. Y a lo mejor tenemos que pasar un par de fines de semana solos, en el sentido de con tu propia familia, núcleo familiar, o con una burbuja que ya la tenías definida, con solo una familia que te encontrás habitualmente. Pero extremar muchísimo los cuidados de estas próximas 3 o 4 semanas, porque hay muchísima gente con enfermedades acompañantes y aún mayores de edad que no han logrado acceder a su vacuna y le tenemos que dar el tiempo para que accedan. Juan. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Sé que, bueno, en comparación a los temas que venimos desarrollando, esto imagino que está en un segundo plano, pero ¿qué tan prioritarias son hoy la organización de las elecciones primarias? Y por otra parte, si usted considera que pueden llegar a realizarse en tiempo y forma, teniendo en cuenta que la fecha de las elecciones primarias es el próximo 8 de agosto, pleno invierno, si uno lo compara con respecto a 2020, fue uno de los picos de contagio. ¿Usted lo ve posible o sería mejor posponerlo algunas semanas? Primero se me ocurre decirte que interpretar en qué situación epidemiológica va a estar la Argentina en agosto es hablar de algo que es absolutamente imposible de anticipar o predecir, con lo cual, ya hemos vivido esta pandemia. Pero hay que hacerlo porque si no... Ahora ahí te contesto, pero lo primero que te tengo que decir es que los elementos de juicio técnicos y científicos válidos para contestarte son relativamente pobres. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que, como le dije recién a Iván, yo creo que para el mes de julio, habiendo vacunado a todos los grupos de riesgo, la situación epidemiológica de la Argentina va a ser diferente. No va a estar terminada la cuestión, seguramente sin ninguna duda el virus va a seguir circulando, pero una vez que protegiste a los grupos de riesgo es un escenario muy diferente. Y lo tercero que tengo para contestarte es que, digamos, podría ser que en agosto estuviéramos igual que ahora o en el medio de una actividad pandémica, como decís vos, o podría ser que estemos justamente en un valle en que esté perfecto e incluso empeore con posterioridad. Esta es una enfermedad que cursa en olas. Y ¿usted mantendría el calendario electoral como está? Yo te diría, no tengo elementos sanitarios para darte una respuesta técnica valedera. Digamos, con lo cual no tengo una respuesta. Es más un debate más político, social o de liderazgo que de la sanidad, me parece a mí. Y si perdón, me cierro mi comentario. Vos fíjate que llevamos prácticamente 3 olas, ¿no? Una primera ola que fue muy ancha, la primera. Una segunda ola a fin de año que fue muy corta, pero muy intensa. Y ahora tenemos un inicio intenso que veremos si es muy corta. Pero seguramente esta ola que estamos viviendo no va a estar activa en agosto. Ahora, lo que no sabemos es si luego volverá a subir en el invierno una 4ª ola. Ahora,
Si la curva se mantuviera así, es decir, vamos a un escenario hipotético, llegamos con 14.000 contagios diarios, un 30% de positividad a la fecha de las elecciones. ¿Usted estaría tranquilo de organizarse en una situación epidemiológica similar a la de hoy? Por eso, digamos, no. Digo, ¿hoy se podrían hacer las elecciones? No, lo que vos no podés saber al día de hoy, si en ese momento vas a estar en un pico o vas a estar en un valle. Y si el pico te va a tocar luego para cuando vos la pospusiste. Es imposible anticipar eso, es muy difícil. Me parece que es más bien una decisión política, que los políticos tienen que decir, vamos a correr este riesgo A o este riesgo B. Y los sanitaristas tenemos muy poco para agregar en ese debate. Es muy complejo agregar algo porque esta es una enfermedad de una evolución extremadamente difícil de predecir. Pero sí sabemos que en invierno aumentan más los casos que... Sí, claro, decididamente sí. Decididamente sí. La última, que por esa preocupación vamos a hablar en parte con Daniel Jadue, que es precandidato a presidente de Chile, que están debatiendo en el Congreso justamente esto que preguntaba Juan, si posponen o no posponen las elecciones. Pero me interesa otra cosa de Chile, que es, aún con una escala de vacunación notable que ha tenido Chile, es cierto, con una vacuna con mucha menos efectividad que la Sputnik V, pero una escala de vacunación notable, uno ve que igual el sistema de salud está en tensión, no solamente por los mayores, por lo que he podido averiguar, sino también con, no quiero decir jóvenes porque se puede confundir, pero gente de menos de 60 años, exactamente, de intermedia. ¿Corremos el riesgo que pase aquí? Digamos, lo que se ha visto, tenemos muy pocas experiencias, eso se llama efectividad de la vacuna. La vacuna tiene una eficacia que se evalúa en un protocolo fase 3 y luego cambia la palabra en vez de eficacia. Efectividad que es, bueno, ¿y qué pasa cuando la aplicás de manera masiva en un territorio concreto? Los datos de efectividad de esta vacuna todavía son pocos. Tenemos la experiencia de de Israel. Sinovac estamos hablando. Ahí voy a Chile. Perdón. En términos generales, ¿qué tenemos para ver? Claro. ¿Qué pasa cuando vacunas masivamente? Claro. Tenemos el ejemplo de Israel, tenemos el ejemplo en parte de Estados Unidos y el ejemplo de Chile, ¿no? Los tres tienen algunas patentes comunes. Es verdad que Chile, como bien decís vos, que ha recibido una vacuna que es de la que menor eficacia tiene de todas las conocidas hasta el día de hoy. Pero en todas ha pasado algo parecido. La vacunación progresa de manera intensiva y el efecto de efectividad, es decir, de protección social, se ve recién 2, 3, 4 semanas más tardío. Y lo primero que ocurre es baja la internación y la mortalidad de los grupos más vulnerables, que son los primeros que se vacunan. Y entonces empieza a aparecer una franja de edad media en internación en terapia intensiva, que probablemente no tenga tanto que ver que ese grupo se enferma más grave, sino que como hay muchísimos más casos, ese es el grupo que se ve más visible cuando el grupo de arriba de riesgo lo tenés más protegido. Entonces me parece que son escalas progresivas. Primero no se ve ningún efecto, luego empieza a bajar la internación y la mortalidad de los más graves, luego empiezan a aparecer más internación de edad intermedia y luego empieza a descender la mortalidad y la internación global. Eso es lo que hemos visto en estos tres países, que podemos ver muy poquita evidencia, ¿no? Pero eso parecería ser el camino. En la Ciudad de Buenos Aires lo que ya estamos viendo es algún pequeño descenso de la enfermedad, sobre todo en los mayores de 80 años. Entonces creemos que ese camino se va a transitar en toda la Argentina en las próximas semanas o par de meses. Gracias por haber venido, ministro. Por favor, gracias por invitarme.